Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Les saludamos en el amor del Señor en este día lunes, ya el lunes 15, y le damos gracias al Señor. Ya estamos a mitad de mes de septiembre y nos gozamos en el Señor porque sabemos que solamente Dios es el que nos ayuda y nos sustenta cada día. Así que damos gracias al Señor. Y bueno, le saludamos desde acá de Puente Alto, desde Santa Elena 520, muy cerquita de la plaza de Puente Alto, y les saludamos en el amor del Señor, que les habla la hermana Francesca Vega. Aquí voy a dejar a mi hermanita Axa para que nos pueda estar saludando. Amén. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan, Gloria que se conectan por las diferentes plataformas, por la radio. El Señor les sea bendiciendo en este día. Amén. Que podamos seguir en este estudio de Génesis para la gloria del Señor. Gloria al Señor. Claro, ya vamos en el capítulo 12 ya. Amén. El Señor nos ha ido ayudando, nos ha ido instruyendo, enseñando tantas cosas que uno muchas veces cuando uno lee la Biblia así rápido, como que uno no ve esas perlas, ya esas perlas que hay, y yo creo que deben haber muchas más, pero bueno, el Señor nos ha dado la bendición de poder hacer este estudio de estos comentarios, ya que el Señor nos permite poder dar de lo que nos da el Señor, ya de lo que nos da el Señor, y que el Señor nos quiere hablar. En el libro de Génesis nos ha hablado harto de la obediencia, ya harto de la obediencia, de la sujeción a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y bueno, con Abraham también vemos lo mismo, ya vemos lo mismo. Y que, bueno, acá ya vamos en el capítulo 12, entonces, aquí ya es cuando Dios llama a Abraham. Bueno, la semana pasada se suponía que íbamos a terminar el 9, pero llegamos hasta el 4, me parece. Amén. Hasta el 4, hasta el versículo 4, así que hoy día vamos a continuar con aquello. Así que vamos a ir a la oración, ya vamos a orar para que el Señor nos hable, nos use a través de la enseñanza bíblica. Así que mi hermanita Axa ahí nos lleva en la oración. Amén. Amén. Amado Señor, Amén. le damos gracias, Dios mío, por este día maravilloso que usted nos regala, Gloria Dios mío, a Dios. solo por su misericordia. Amén, amén. Damos gracias, Dios mío, por traernos aquí, Dios mío. Gloria al Señor. Padre Celestial, le rogamos, Señor, que usted, Dios mío, nos guíe en este programa radial, Señor. Que usted, Dios mío, nos dé la sabiduría, nos dé, Dios mío, la gracia, Señor, Gloria para a Dios. hablar, Dios mío, Amén. por misericordia. Le pedimos, Señor, que usted sea bendiciendo a nuestros hermanos por medio de esta palabra, Señor, de Gloria la al cual Señor. usted ya nos ha bendecido, nos ha hablado, Amén, Señor, a nuestras amén. vidas. Le pedimos, Señor, que nos use junto a mi hermana Gloria a Francesca, Dios Dios. mío, solo Amén. para la gloria de su nombre, Dios mío. Se lo Amén, pedimos, amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, Amén. Gloria a Dios, gloria gloria a Dios, gloria a Dios. Para Amén. Toda siempre. la gloria es para Amén. el Señor. Gloria al Nos Señor. gozamos en el Señor. Bueno, esta semana, acá en Chile por lo menos, es una semana bien como caótica, en el sentido Amén. de que mucha gente sale de Santiago, mucha gente se va para otros lugares, porque acá estamos en las fiestas patrias, que le llaman acá. Y bueno, acá se hacen fondas, cosas para beber, ir a Amén. tomar, también para ir a comer. Pero es muy fuerte ya, es como ese espíritu en alguna medida, porque toda la gente anda solamente pensando en eso. Entonces, Amén. bueno, es comprensible, ya que quizás la gente del mundo ande pensando en aquello, pero lamentablemente hay personas que en estas fechas recaen y se apartan del Señor, se apartan de las cosas de Dios, se apartan de los cultos, se apartan de los puntos, se apartan de todo lo que sea espiritual. Entonces, igual eso es preocupante en alguna medida, porque la gente retrocede. Así que igual hay que estar orando, buscando más del Señor, sobre todo las personas que vienen quizás de los vicios, vienen de, no sé, del tema del alcohol, todas esas cosas, deben tratar de evitar de ir a esos lugares. ¿Ya? ¿Para qué ir? Si quizás es una tentación para usted. Hay otras personas que dicen, no, para mí no es tentación eso. O sea, está bien, pero hay personas que el Señor los ha sacado de ese mundo
y tienen que tratar de no habituar esos lugares, ya evitando, arrancando de aquellos lugares como lo hizo José. Amén. José arrancó de la tentación y Dios lo ayudó. Amén. Estos tiempos que, como decía usted, es caótica. Claro. Todo el mundo anda corriendo en los vehículos, la gente a pie. Claro. Es como la gente no piensa, no, como que están en un ambiente tan festivo. Yo no sé qué celebramos tanto. Pero la verdad es que, bueno, a mí me toca trabajar esos días, gracias al Señor, pero la verdad es que uno ve la gente, comienza a llegar la tarde, la noche, el ambiente cambia, las personas se transforman. Y claro, es súper lamentable porque en este tiempo hay muchos que dejan de lado las cosas del Señor, las iglesias comienzan a quedar más vacías. Claro. La gente, como hay tantos días feriados también, en vez de dedicarlos al Señor, porque muchos trabajan y siempre la excusa es no puedo porque estoy trabajando, pero la verdad es que cuando ahora está el tiempo libre, lo dedican para sí mismo. Y me acordaba la palabra el sábado, del libro de Ageo, cuando el Señor nos hablaba de que el pueblo de Israel estaban tan ocupados en sus propios asuntos que la casa del Señor había quedado abandonada por 17 años. Es tremendo, yo pensaba en ese dato todos los años. Amén, entonces pensaba en eso, ¿cuántos se van a descarriar en este tiempo, como decimos? Qué terrible, que el Señor les guarde, que el Señor nos guarde a todos por misericordia. Amén. Que el Señor nos guarde y claro, como usted comentaba, que también pensaba en eso, bueno, porque el sábado el hermano Richard predicó ya del libro de Ageo, del capítulo 1, y nos hablaba que, claro, ellos dejaron de construir el templo, que era el motivo, el propósito esencial de salir de donde ellos estaban. Amén. Pero por diferentes causas dejaron de hacer aquello y se dedicaron a sus cosas. Entonces, pero uno hubiera pensado que fue una semana, 2 semanas, claro, quizás 2 meses, que igual es harto 2 meses dejar las cosas de Dios. Pero ya 17 años, o sea, ya se habían habituado en no seguir en el plan que Dios le había dicho que era levantar el templo, o sea, ese era el propósito. Amén. Entonces, el tema no era de que ellos dejaran de lado sus cosas y hacer solamente eso, no, ser equilibrado y hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. En cambio, ellos pusieron todo su ánimo, toda su fuerza, todo su mente, todo lo pusieron para hacer las cosas para ellos. Entonces, es lamentable aquello y bueno, vemos ahí más adelante cómo Dios tuvo que despertar ese espíritu en ellos, porque ellos habían dormido espiritualmente. Dios tuvo que despertar el espíritu de Zorobabel, de Josué, del pueblo. O sea, Él tuvo que hacer esa intervención porque la gente estaba totalmente adormecida espiritualmente. Amén. Pensaba en ese tiempo, la gente como que es igual que hoy en día, el ser humano en sí no ha cambiado mucho. Claro. Y el ocuparnos mucho de nosotros mismos, de como ensimismarnos, igual es un tipo de idolatría. Entonces a veces nos admiramos como de los católicos que tienen tantas imágenes, pero a veces igual hay idolatría agazapada, oculta en el corazón. Porque, por ejemplo, en este tiempo, como decíamos, de que estamos en fiestas patrias, andan todos con ambiente festivo, la verdad que habla de una sociedad hedonista, o sea, en busca solamente de placer. Claro. Y la gente, muchos van a pasar a la eternidad en este tiempo porque aumentan los accidentes. Claro. Siempre se hace un conteo después que terminan esta fiesta y se hablan de los fallecidos, de la gente que murió en accidentes de tránsito. Sí. Entonces la gente como que vive un desenfreno y nadie se ocupa de la salvación, o sea, de la eternidad. Entonces qué importante es pensar en aquello. El Señor nos ayuda a tomar en serio las cosas de Dios. Amén. ¿Ya? En toda época, ya no en algunos periodos, ¿no? Que el Señor nos dé esa estabilidad ya en las cosas de Dios. Amén. Muchas veces somos de doble ánimo, somos de doble ánimo. Ayer también el Señor nos hablaba de eso, que muchas veces somos de doble ánimo y que el Señor nos ayude. Ayer en la tardecita estuvimos
compartiendo una palabra ahí junto a mi suegra, que ayer estuvo de cumpleaños, así que Amén. estuvimos con ella compartiendo una palabra y fue también de tremenda bendición, y nos hablaba también de eso, las personas de doble ánimo, en uno de los versículos que se leyó. Así que el Señor nos dé esa estabilidad, ya Amén. esa estabilidad espiritual. Y bueno, ahí salúdenos, coméntenos, nos saca, no veo, no sé si no habrá llegado ningún comentario, no los veo, no lo sé. Pero bueno, que el Señor les bendiga. Ahora vamos a pasar a la palabra del Señor. Ya vamos a pasar a la palabra del Señor. Y bueno, comenten un poquito, hacer un resumen de lo que de lo que hablamos la semana pasada, para poder ya empezar la continuación de la palabra. Amén. Bueno, habíamos quedado en cuando el Señor de alguna manera llama a Abraham, que todavía era Abram y no Abraham. Claro. Y lo llama en el fondo a hacer una renuncia. Lo saca de allá de Mesopotamia, que era la tierra de Ur de los Caldeos, como dice la palabra. Claro. Y que dicen los comentaristas que esta era una civilización, una comunidad bien avanzada, eran bien Claro. prósperos, eran bien avanzados. Entonces el Señor le llama a hacer una renuncia de su tierra, Claro. de su parentela, de sus familiares, que él abandonara todo y que se dirigiera a la tierra que el Señor le iba a indicar. Claro. O sea, no, el Señor ni siquiera le dice, ve a tal lugar, o sea, no le da como muchas especificaciones, Claro. sino que lo llama, le hace un llamado y que Abraham obedece Amén. y lo llama como a renunciar a muchas cosas, a su identidad, a su tierra, a muchos de sus bienes que probablemente haya acumulado ahí, porque a pesar de que deben haber hecho las maletas y todo, igual deben haber renunciado a muchas cosas, porque Abraham siempre fue un hombre próspero. Claro. Entonces yo me imagino a lo mejor tenía tierra en su comunidad, Sí, porque y en la su edad que él ciudad. ya tenía, ya era una persona de Claro. avanzada edad. Sí, que él se dice que lo llamó como a los 65 años, era. No sé si era 65 o 75, parece que era 75. Al 75, sí, en el 75, versículo 4 dice 4. 75. Entonces ya tenía una vida resuelta, o sea, tenía una vida hecha, Claro. tenía a su esposa que ahí la palabra menciona, especifica que era estéril, o sea, Claro. no, tenía esposa pero no tenía hijos. Mm. Entonces, pero ya tenía una vida totalmente constituida ya a esa edad y emprende el viaje. Entonces nos hablaba el Señor acerca de la renuncia, acerca de la obediencia y de la determinación que hubo en Abraham. Claro, vemos entonces a este hombre que hasta el día de hoy uno piensa y uno dice, no, uno no podría llegar ni siquiera, no sé, así un poquito a la estatura Amén. de Abraham, ya, porque es el padre de la fe. Amén. O sea, es un hombre que sobresalió, acá en la Biblia. Bueno, vemos muchos personajes bíblicos que sobresalen, pero uno de ellos es Abraham. Amén. Porque ya que vemos, claro, de una sociedad que no buscaba a Dios, de una sociedad que tenía diferentes dioses para diferentes cosas, eran politeístas. Amén. Era un pueblo que no conocía el verdadero Dios, Así ya es. no lo conocía. Entonces, eso es lo tremendo, que cómo Dios se puede revelar a alguien en una sociedad, en una cultura que nadie quizás lo conozca. O sea, Amén. ahí vemos lo maravilloso de Dios. Para Dios no hay límites, ¿ya? Por ejemplo, hay tanta gente que dice, no, yo soy el único que sirva al Señor en mi casa. Amén. Soy el único. ¿Cuántas veces nosotros hemos conocido a jóvenes que ellos solo sirven al Señor? En su casa nadie busca a Dios. No les importa lo de Dios. Ellos y de hecho, aparte le hacen problema al joven o a la persona Amén. que va al culto. Entonces, como vemos cómo Dios llama al ser humano de una forma especial, de una forma que uno, humanamente, uno diría, no, pero ¿cómo el Señor hace eso? Pero el Señor, Él hace lo que Él quiere. Como dice las Escrituras, dice que Él fue hallado por los que no le buscaban, Amén. ya los que no preguntaban por Él. O sea, es un misterio realmente el llamado de Dios.
el llamado de Dios para cada persona. Ya, porque, no sé, usted no puede decir, no, es que yo estaba buscando a Dios y en eso buscar de Dios, yo lo encontré, ¿no? Muchas veces Dios interviene. O sea, él interviene, él toca a la persona, quizás la persona nunca pensó en Dios y Dios toca a esa persona después y es transformada y pasa a ser hijo de Dios. O sea, es una obra que solamente Dios puede hacer. En el caso de Abraham, Dios se le reveló a él, no al papá, no, tampoco a Lot, tampoco a su hermano, tampoco a ninguno de esa generación. O sea, fue Dios el que llamó a Abraham. Y no fue un llamado pequeño, o sea, decir, no, deja algo, cosas quizás no relevantes para Abraham, no. Le pidió cosas que eran tan importantes. Y Abraham en ningún momento él pone excusas, sino que él, ¿qué hace? Hace lo que Dios le dice. Amén. Pensaba cuando una vez vimos el tema del pelagianismo, el semipelagianismo. ¿Ya? No me acuerdo cuál eran las diferencias, la verdad, pero postulaba que el hombre tenía la capacidad de buscar a Dios, Claro. que tomaba la iniciativa. Claro. De lo cual la Biblia es contraria a aquel pensamiento, porque en el fondo es Dios quien toma la iniciativa de buscar al hombre, porque el hombre está muerto, dice la palabra, en delitos, en pecados, y el ser humano, a pesar de que internamente tiene la necesidad de adorar, aunque no conoce al Señor, pero es Dios el que sale al encuentro del hombre. Es impresionante cómo Dios, claro, y también tiene que haber esto de que la persona sea sensible. Amén. Claro, tiene que haber estas dos cosas, ya, porque hay gente que dice, no, como que la persona es un robot y Dios no sé, lo programa, ya tú tienes que servirme y como que no hay nada de ser humano. El hombre también tiene que ser, o sea, tiene que estar dispuesto. Por algo dice la Escritura que él golpea la puerta y si alguno oye su voz, ahí le va a seguir. Entonces vemos cómo Dios también, él interviene y también tiene que haber también que la persona reciba ese toque de Dios. Amén. Reciba ese toque de Dios. Entonces es impresionante porque Abraham, él tuvo la disposición inmediatamente. Amén. No, no fue como el joven rico, él quería seguir al Señor, pero ¿qué le pasó después? Que el Señor le dijo, anda, vete, vende todo lo que tienes y que se lo dieras a los pobres y que lo siguiera, pero él se puso triste. Amén. ¿Y qué pasó? No siguió al Señor. Entonces, en el caso de Abraham, él dejó mucho por servir a Dios y Dios hizo esa obra en Abraham. Amén. Igual Sara también era una mujer que implícitamente fue sujeta, porque ella puede haberle dicho, pero ¿cómo? Claro. ¿Quién es ese Dios que te habló? Haber cuestionado muchas cosas. Claro. Pero sin embargo, ella también estuvo dispuesta a ir con su esposo y el papá también se embarcó en el viaje y el sobrino también pero la increíble la obediencia, porque en nuestros tiempos el Señor también nos pide dejar cosas. Entonces, a veces que no son tan grandes como este tremendo llamado que el Señor... Claro, este tremendo llamado que el Señor le estaba haciendo a Abraham. Porque a veces, por ejemplo, uno tiene un afiato con la familia. A veces uno dice, no, una vez que, no sé, muera mi papá, muera mi mamá, como hay uno de los que quisieron seguir al Señor, le dice, voy a ir a enterrar a mi padre primero y después te voy a seguir. Entonces yo me había estado leyendo esta biografía de Mary Slessor y dice que ella tenía su familia, me acordaba, y había muerto su padre, había muerto su hermano y su familia, como que quedaron solo mujeres. Claro. Y aparte de eso, que ellos eran muy pobres en aquel tiempo y a mí me impresionaba porque sus hermanas crecieron ya a una edad en la que podían trabajar. Y ella era un sentir de Dios que había Dios puesto en ella, el llamado a las misiones. Gloria. Y ella dice, ya mi mamá puede seguir trabajando, mis hermanas también, y ella como que deja a su familia, digamos,
y se embarca para obedecer al llamado del Señor. Entonces yo pensaba y decía, ay, qué difícil es a veces dejar a la familia Claro. y acudir a algo incierto en alguna manera, porque el Señor ni siquiera, como decíamos, le dice ve a tal tierra, sino que le dice a la tierra que yo te voy a mostrar. No había mapa, no había una revelación así como específica. Claro, entonces aquí la obediencia igual es importante. Es tremenda. Bueno, acá nuestro hermano Richard nos dice, Dios les bendiga grandemente mis hermanas y el Señor les use para la gloria de Dios. Amén. Que se bendiga a nuestro hermano Richard. Nuestro hermano Iván nos dice, Dios les bendiga hermano, mucho, siervas amadas del Señor. Amén. Que el Dios Todopoderoso les use grandemente en este hermoso programa radial Doctrina Apostólica, Comuna del Espejo, compartido el programa. Amén. Ahí comparta el programa. Ya para la gloria del Señor. Amén. Y si después más adelante usted lo quiere volver a ver o ver otros videos, ahí van a estar en el canal de YouTube. Ya no se le olvide que hay un canal de YouTube que se llama Richard Riquelme González y ahí usted puede ver prédicas, ya diferentes temas. Y bueno, ahí el hermano Richard hace ese trabajo para la gloria del Señor, para subir esos videos porque ya después se borran. De hecho, la otra vez el hermano Richard me contaba que se le habían borrado varios videos porque Facebook va borrando videos, así que ahí él aprovecha el tiempo y lo sube los programas a Facebook. Así que ahí para que se anime y vea también más adelante si quiere volver a ver estos videos u otros, ahí puede verlos en el canal de YouTube. Amén. Acá nuestra hermanita Cintia nos dice, Dios les bendiga a mis hermanas. Saludo a mi hermano Richard. Amén. Un saludo a nuestra hermanita Cintia y que una tremenda bendición. También a su esposo, a sus pequeños, que el Señor les bendiga. Nuestra hermana Daisy nos dice amén, después dice Dios les bendiga a mis hermanas, que el Señor les siga usando para su gloria, amén, amén. El otro día me comentaba una hermana y me decía, oh hermana, ahí veo todos los lunes el programa y ahí voy con ustedes, amén, ahí en el libro de Génesis, leyéndolo, escuchando, así que me gozaba porque ahí vemos que se ha entendido, amén, que se ha entendido todos los programas y nos gozamos ya porque no son muchos los hermanos y las hermanas que les gusta aprender, ¿ya? O tener un tiempo para poder estudiar la palabra, les gusta otras cosas, buscan otras cosas, pero son poquitos, ¿ya? No son muchos los que les gusta ahí comentar la palabra, así que nos gozamos con esa hermana, le mando muchos cariños, se me olvida, yo soy muy mala para los nombres, pero bueno, ahí yo creo que va a saber quién es, que nos comentaba aquello, así que nos gozamos en el Señor. Acá nuestro hermano Eduardo Contreras, amén, un saludo a nuestro hermano Eduardo, a nuestra hermana Patricia, a sus hijos, nos dicen Dios les bendiga en gran manera, amén, un saludo a nuestro hermano Eduardo, amén, también a la distancia. Y bueno, vamos a seguir entonces ahí, coméntenos ya qué le da el Señor. Coméntenos qué le da Dios ya a través de la palabra y también de lo que vamos comentando. Ya debemos ser sensibles y decir, no, Dios me está hablando. Dios me ha hablado mucho, ya, y que el Señor nos ayude a poner esa palabra por obra para la gloria del Señor. Y bueno, ya terminando ya para pasar, o sea, para seguir con el tema, vemos entonces cómo acá, entonces como comentábamos, cómo Abraham dejó cosas ya por servir al Señor y qué tanto nos cuesta dejar cosas, ya, qué estamos dispuestos de dejar para servir a Dios. Ya, usted sabe, yo sé, ya no es algo que uno tenga que hacer una lista y como empezar a buscar cuál de todas estas, no, uno sabe ya qué cosa uno tiene que dejar para servir bien al Señor. Entonces, Abraham dejó 3 cosas. Le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. O sea, fueron 3 cosas que quizás si el Señor nos hubiera dicho a nosotros, realmente quizás no lo hubiéramos hecho o quizás hubiéramos hecho la mitad de una. Amén.
Yo creo, así que el Señor nos ayude. Después vemos más adelante las promesas que Dios le da, ¿ya? Las promesas, estas promesas, mis hermanos, son condicionales. Ya hay promesas que son condicionales y otras que son incondicionales. Dios da promesas que se van a cumplir sí o sí, ¿ya? Porque Dios ya lo tiene planificado. Pero hay promesas de Dios que son condicionales. En el caso de Abraham, él si no hubiera hecho lo que Dios le dijo que hiciera, él no hubiera tenido estas bendiciones, ¿ya? Él no las hubiera tenido. Pero el Señor lo bendijo a él, ya lo bendijo, y obviamente que el Señor cuando promete cumple. Amén. ¿Ya? En este caso el Señor cumplió estas 3 promesas. Dice, una de ellas es que Él haría una gran nación. Segundo, que lo iba a bendecir. Tercero, el nombre de Él sería engrandecido. Y cuarto, que Él como persona, Él como individuo, iba a ser de bendición para otras personas. Entonces, ¿cuántas promesas ya nosotros nos hemos perdido porque nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos? Entonces, realmente el Señor nos pide obediencia para obtener esas promesas. Amén. Sí, que a veces cuando no obedecemos al Señor, nosotros mismos nos privamos de... Claro. Igual pensaba en el mensaje del sábado, porque ellos, el pueblo de Israel, habían dejado de lado las cosas del Señor, la reconstrucción del templo, la casa del Señor estaba abandonada, desolada, Claro. y todo, pero estaban haciendo sus propias casas, y dice, sus casas artesonadas, o sea, a lo mejor para sí. Claro. Y pensaba en esto que Ageo denuncia y le dice, o sea, ustedes no entienden de que por eso echan en saco roto, no hay prosperidad, por más que se esfuerzan, Claro. la bendición de Dios no está, o sea, había sequía, que es, evidentemente Dios siempre castigaba la tierra cuando había desobediencia, cuando el pueblo de Israel no estaban haciendo la voluntad de Dios, el Señor mandaba la sequía. Claro. Y entonces ellos no se daban cuenta de aquello. Entonces, qué importante es la obediencia, porque la obediencia, como dice, en la obediencia está la ganancia. Entonces, la obediencia trae bendición. Y así lo contrario, cuando somos desobedientes, bueno, Dios no nos puede bendecir. No. Amén. Que el Señor nos ayude, Amén. ya nos ayude, porque realmente uno se pierde, se Amén. priva, como decía nuestra hermana Axa, se priva de esas bendiciones que Dios nos quiere dar, ya, porque Dios nos quiere bendecir. Amén. Dios quiere darnos esa bendición, pero uno muchas veces la pierde, Amén. por no hacer la voluntad de Dios. Y después nos dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hermoso aquello, porque porque acá dice, bendeciré a los que te bendicen. Uno muchas veces, por ejemplo, no sé, uno dice, yo quiero bendecir a tal persona. Y es impresionante cómo Dios muchas veces devuelve aquello y de repente multiplicado, porque uno Amén. ha bendecido a algún hermano, a algún siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve eso. Amén. ¿Ya? Porque muchas veces la gente quiere dar bendiciones, pero con otra intención. Por ejemplo, para recibir honra, para recibir cosas de parte del siervo de Dios, pero no lo hacen de una forma como espiritual. En cambio, acá dice la palabra del Señor que Él iba a bendecir a los que bendijeren a Abraham. O sea, Amén. Él como persona, él como ser, como hombre, iba a ser de bendición para otros. Pero también iban a haber personas que también lo iban a maldecir. O sea, es increíble, porque pensemos, Abraham, un hombre de Dios, ya una persona que amaba a Dios, un siervo de Dios, una persona que fue obediente a Dios, pero a pesar de aquello iban a haber personas que, claro, lo iban a bendecir, pero también lo iban a maldecir. Amén. O sea,
claro, uno siempre ve eso y dice, no, yo quiero que me bendigan, ya que me bendigan. Pero, ¿qué pasa cuando nos maldicen, nos dicen cosas malas a nosotros o realmente nos tienen mala, ya? Porque como se dice acá en Chile, no somos moneditas de oro, ya que está todo, no vamos a caerle bien. Pero en el caso de Abraham también iban a haber personas que lo iban a maldecir. Entonces, pero cómo el Señor lo iba a defender. O sea, es impresionante aquello porque el Señor iba a defender a Abraham. Claro, iba a bendecir a los que los bendijeran a él, pero los que le hicieran mal, él también, el Señor mismo, porque acá nos dice, tú Abraham tenés que defenderte, tú Abraham, tú maldícelos, ¿no? El Señor mismo iba a maldecir a estas personas. Amén. Es impresionante porque Dios iba a hacer aquello. Amén. Yo pensaba en esto de Abraham es el padre de la nación de Israel. Claro. Y, ¿cómo se llama? Y hay muchas naciones que han sido bendecidas porque han tenido alianza, Claro. Independientemente de todos los temas conspiracionales que existen hoy en día, que hablan de los sionistas y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, me acordaba del caso de Hugo Chávez, que fue tan connotado cuando él maldijo a la nación de Israel. Claro. Y ahí mismo el Señor le envió un cáncer. Impresionante. Y al no duró mucho tiempo, entonces es algo que uno debería considerar. El mismo Señor también no permitió que Balaam fuera para maldecir a la nación de Israel, porque Amén. Dios lo había bendecido. Claro. Entonces, claro, como usted mencionaba, el Señor de alguna manera protege a Amén. Abraham, a su descendencia, y así es también, por ejemplo, la nación de Israel ha bendecido mucho al mundo entero, porque Claro. hay muchos de los premios Nobel de literatura, de ciencia, grandes descubrimientos, por ejemplo, el riego por goteo, son tecnologías que vienen de la nación de Israel. Claro. Entonces, igual es importante aquello porque Abraham también el Señor le dice que él va a ser de bendición. Claro. Entonces, qué importante porque a nosotros nos gusta ser bendecidos, nos gusta recibir bendición, Claro. pero cuando el Señor nos llama a nosotros para hacer bendición para otros, y no solamente, por ejemplo, en temas económicos, Claro. sino, por ejemplo, en lo espiritual, Sí, pues. si acaso nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos siendo de bendición para los demás? ¿Estamos siendo una buena influencia? ¿Estamos siendo un faro para los demás? Es importante. Realmente importante porque, como dice usted, claro, muchas veces uno quiere que a uno lo bendigan. Amén. Ya, que a uno lo bendigan, pero estamos dispuestos a ser de bendición para otros. Ya, Abraham iba a ser de bendición para otros. Amén. Ya, y hasta el día de hoy, para nosotros una bendición escuchar sobre Abraham, porque nos motiva ya las actitudes que él tuvo, cómo sirvió a Dios, cómo amó a Dios. Claro, no fue un hombre perfecto, ya, porque hay gente que dice, no, pero es que, no sé, ve algo y no, ya, de ángel se le fue a demonio a la Amén. persona, ya, no, pero todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas, obviamente, y debemos pedirle al Señor que el Señor nos ayude a cambiar, obviamente, esas cosas que a Dios no le agradan, ¿ya? Pero en el caso de Abraham también tiene sus sombras y sus luces, Amén. ¿ya? Abraham, pero obviamente que él tuvo muchas luces, pues, o sea, ya al ser él un hombre de fe, ya es algo impresionante. Amén. Entonces, y acá en el versículo 4, y dice, y se fue Abraham, ¿ya? No dice, y Abraham le preguntó al Señor o le puso excusa al Señor para hacer lo que él le dijo. No, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amén. O sea, no hubo de parte de Abraham una resistencia ya para hacer la voluntad de Dios. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y saliendo para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén.
Entonces, claro, aquí se menciona, como usted mencionaba adelante, que él salió con muchas cosas. Amén. Ya una persona que realmente tenía recursos. Ya él podría haberse establecido en cualquier lugar con todas las cosas que él tenía, no sé, podría haber hecho negocio, Amén. podría haber hecho algo y establecerse en un lugar, pero él vio más allá. Él tomó todas sus pertenencias y se fue. Amén. No, a él no le importó establecerse en un lugar, sino que tomó todas sus cosas, tomó, como acá dice, todos sus bienes que había ganado, las personas que había adquirido, o sea, tenía como personas que le servían a él, y salieron a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, él llegó a ese destino de Canaán. Ya ellos llegaron a ese lugar, pero porque hubo una obediencia de parte de Abraham. Y también, como usted comentaba, de Sarai, ya de acompañar, ya de acompañar a Abraham. ¿Cuántas veces quizás hermanos, ya, o sean hermanas, que incluso sus propios cónyuges han detenido esa bendición? Amén. Ya en vez de ser una bendición para el esposo o el esposo para la esposa, acompañarlo, estar en las cosas de Dios, muchas veces el mismo cónyuge trunca esas cosas. Amén. Ya uno cuántas veces ha visto quizás matrimonios que uno dice, no, el Señor usa a este hermano, el Señor usa a esta hermana, pero vemos que el cónyuge no está a la par con ese hermano. O sea, es lamentable aquello, ya es lamentable. Y quizás esas personas podrían haber seguido más, haber avanzado más en la obra de Dios, pero a causa del cónyuge muchas veces no pueden avanzar más. Amén. Entonces, en el caso de Abraham con Sarai, tenían el mismo sentir. Quizás Sarai, ella no tuvo esa revelación que tuvo Abraham, porque Abraham habló con Dios y tuvo esta tremenda revelación, pero Sarai, ella no tuvo esta revelación, pero fue obediente a su esposo y también obediente a Dios, porque era un llamado de Dios, no era algo de que a Abraham se le ocurrió de un momento a otro decir, ya, vámonos, nos enojamos, ya no quiero estar con mis papás, no quiero estar en esta tierra, vámonos de aquí. No, fue un llamado de Dios para Abraham, y Sarai fue sensible a aquello. Amén. Igual es importante considerar la edad que ellos tenían, Claro. que no eran como muchachos, no eran tan jóvenes. Se parece que Sarai tenía 10 años menos, parece que Abraham. Sí, más o menos. Entonces, Ya. imagínese una mujer de 65 y un hombre de 75 años. Hay muchos que, claro, viven una segunda especie de juventud. A veces los ancianos se jubilan y se dedican a vivir la vida que no pudieron darse antes. Pero aquí ellos renuncian a muchas cosas, dejan su vida atrás y comienzan una nueva vida solamente en obediencia a la palabra del Señor, porque claro, a veces las personas migran, por ejemplo, a otros países, pero en busca de un futuro propio, o sea, de una mejor economía, de un mejor bienestar, un mejor pasar. Siempre motiva el factor económico a las personas, alcanzar sus sueños, poderse progresar para en la vejez, tener una buena vejez. Pero aquí el Señor los llama como a toda una aventura, ellos siendo ya, o sea, ya viejo en el fondo. Y claro, y ella súper sujeta de pensar en el caso de Job. Job era un hombre que dio testimonio que era un hombre espiritual, que era un hombre justo, que era un hombre prácticamente perfecto para con el Señor. O sea, no perfecto que sean impolutos, que no hubiesen pecado ni nada. Pero la esposa no tenía ese mismo sentir. Ayúdenos, Señor. Llega un momento en que le dice, ya, mira todo lo que está pasando, o sea, ya, ¿qué más, qué peor podemos estar? Mejor maldice a Dios y ya muérete, o sea. Tremendo. Entonces, cualquier apoyo. Claro, mucha sabiduría en las palabras. Pero la verdad que es importante porque el cónyuge es con alguien que uno se enyuga. Entonces la misma palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces a veces falta como ese sentir
no solamente a veces las cosas temporales, hay ideales, hay unidad, pero por ejemplo las cosas espirituales es importante y es trascendente porque, como bien decía usted, puede ser una bendición como también puede truncar el ministerio del otro. Entonces, qué importante el poder considerar aquello que igual Sarai era una mujer sujeta a su esposo, entendiendo también la época en la que ellos vivían, que era como más patriarcal, por decirlo de alguna manera, donde la esposa era más sujeta, pero ella igual podría haberse negado a partir, haberse negado a renunciar a su familia, haberle dicho, o sea, mira la edad que tenemos, hacia dónde nos dirigimos, quién es este Dios, a lo mejor está ahí alucinando, claro, te dio demencia senil. Claro, ya estás anciano, ¿te imaginaste eso? Claro, o espera que Dios te confirme. Entonces, pero sin embargo el Señor les habla y ellos simplemente obedecen. Y parece simple, pero si nosotros estuviésemos en el lugar, a lo mejor ¿qué no nos costaría tanto? Y lo otro que pensaba en esto de que dice, se embarcaron y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, a veces nosotros tenemos muchos proyectos, queremos llegar a ciertas metas, nos trazamos objetivos, pero a veces queda solo un anhelo, se diluye porque no tasa de empezar. Claro, como decía la palabra, empezar es fácil. Muchas veces es muy fácil comenzar algo, pero terminarlo, llegar a destino o cumplir las metas, eso requiere de muchas cosas. Es tremendo, claro, llegar, porque como usted comenta, claro, dice, y llegaron. Amén. No quedaron a la mitad de camino, no quedaron ahí a medias, sino que llegaron donde Dios le dijo. O sea, ellos tuvieron resistencia, porque pensemos que en ese momento no habían vehículos, ¿ya? No habían aviones, no habían trenes, no había nada aquí. Entonces, imagínense trasladar un montón de cosas, trasladar todo y llegar a destino. O sea, fue no sé, algo pero tremendo, para una maniobra tremenda ya de andar por ese lugar. Entonces, realmente Abraham fue un hombre que llegó al lugar donde Dios le había dicho, ¿ya? Ahí, cuando llegaron a Canaán. Y después dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, imagínense, o sea, no sé cuánto tiempo habrá pasado desde cuando Dios se le apareció a Abraham, y después caminaron todo aquello, tomaron la decisión y llegaron a la tierra de Canaán, después pasaron al otro lugar de Siquem, y no sé cuánto tiempo habrá pasado, y después nuevamente Dios se le apareció. Amén. O sea, yo pienso que quizás todo ese tiempo quizás no tuvo esta experiencia sobrenatural mientras él iba caminando, mientras se iban trasladando, pero llegó un momento cuando Dios se le volvió a mostrar, se le apareció nuevamente Dios. Entonces, ahí vemos, yo creo que igual fue una muestra de Dios para Abraham, para decirle, yo estoy contigo. O sea, Amén. En todo lo que tú estás haciendo, yo estoy contigo. O sea, para darle como tranquilidad a Abraham, que realmente lo que estaba haciendo era de parte de Dios. Amén. De ese Dios que se le reveló, de ese Dios que en el momento perfecto de Dios se le apareció a Abraham. ¿Y cuál fue la acción que hizo Abraham? Fue hacer un altar. Dice, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. O sea, vemos constantemente, ya por ejemplo con Noé también, cuando salió del arca, también él hizo un altar. Amén. Entonces, en todas las cosas que Dios nos ha dado, con todas las cosas que Dios nos ha dado,
vemos cómo, o sea, si es que nosotros somos realmente agradecidos con Dios, ¿ya? Porque en este caso él hizo un altar, yo me imagino que era para agradecerle a Dios, que era para decirle, Señor, gracias. Amén. Gracias porque usted nos ayudó, gracias porque en todo este tránsito que anduvimos, usted estuvo con nosotros, usted me guardó a mí, guardó a mi esposa, guardó a mi familia. Entonces, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Dios se le apareció y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, o sea, le dio otra promesa más. Amén. Le dijo, mire, esta tierra va a ser para tus hijos. Y dice que acá él edificó un altar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos agradecido a Dios por esas señales, por las cosas que Dios nos ha sostenido y nos ha ayudado? Amén. A mí lo que más me impresiona es que dice, y se le apareció Jehová a Abraham. De una preencarnación de Cristo. Claro. Entonces, que debe haber sido, no sé, algo tremendo para Abraham. O sea, un Dios que primero le habla y ahora que se muestra, que en el fondo se apersona ahí y porque ¿quién no quisiera ver a Dios de alguna manera? O sea, uno a veces ha pasado por situaciones como adversas o está pasando por tremendos problemas. Y uno dice, que no sé si alguna vez usted ha sentido ese deseo, y uno dice, que apareciera el Señor ahí, le diera un abrazo, que apareciera Cristo, y uno como que anhela la presencia del Señor. Entonces, yo no sé, de haber sido como un aumento de fe para Abraham, que este Dios no solamente era un Dios que hablaba, sino un Dios que se manifestaba, y un Dios que estaba dispuesto a acompañarlo y que estaba ahí presente con él. O sea, nosotros a lo mejor hoy en día es difícil, no imposible, pero difícil que podamos tener una experiencia de esta manera. Claro. Pero tenemos la palabra del Señor. Amén. Y el Señor nos dice que Él estará con nosotros, dice Mateo, hasta el fin del mundo. Entonces, amén, esa palabra en la que nosotros podemos confiar, pero claro, debe haber experimentado algo tremendo Abraham y nace de él. O sea, como bien decía usted, también en Noé, no es como que Dios le haya dicho, hazme un altar, sino que nació de su corazón, y eso hablaba del estado de su corazón y de su espiritualidad también, de ser el deseo de humillarse, de estar dispuesto y de servir al Señor, y de que estaba dispuesto para hacer la voluntad del Señor. Tremendo. Amén. Hermoso cómo Dios se le aparece. Amén. Se le aparece porque, claro, cualquiera de nosotros quisiéramos quizás que Dios se nos apareciera. Amén. De tener esa experiencia, ya de que Dios se aparezca. Entonces, acá Abraham realmente tuvo esa tremenda bendición. Amén. Yo, como comentábamos, claro, yo creo que todo eso le dio ánimo. Amén. Ánimo a Abraham, decirle, ya tú sigue nomás, sigue, yo estoy contigo. Y aparte le da esta promesa, esta tierra será tuya. A ver, ¿qué decía? ¿Cómo decía? Y a tu descendencia. A tu descendencia será esta tierra. O sea, cómo Dios le estaba incluso prometiendo tierras para su descendencia. ¿Pero por qué? Porque él buscó a Dios. Amén. Como dice las Escrituras, dice buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Y su justicia, y lo otro vendrá por añadidura. O sea, esta añadidura, ¿cuál era? Que le iba a dar esta tierra a su descendencia. ¿Pero por qué? Porque antes Abraham buscó el reino de Dios, buscó a Dios, él trató de hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos las bendiciones, Amén. Ya queremos la tierra para nuestro descendiente. Queremos bendición de Dios, queremos, no sé, que el Señor nos use predicando la palabra. Queremos tantas cosas, pero nosotros no somos obedientes a Dios y tampoco estamos buscando el reino de Dios. En el caso de Abraham, buscó el reino de Dios. Buscó el reino de Dios, buscó a Dios
Él trató de hacer la voluntad de Dios, quizás no entendía mucho las cosas, pero él dijo, no, yo voy, po. Amén. Por fe voy. Amén. Voy nomás, po. Pero, y acá él tuvo la experiencia de estar con el Señor. Bueno, después más adelante también vemos cuando se le aparecen en el campamento también. Amén. Entonces, tuvo experiencias tremendas, Abraham. Pero también fue porque él buscó a Dios. Así es. Entonces, si queremos tener esa comunión con Dios, queremos tomarnos de estas promesas de Dios, como comentábamos delante, hay promesas que son condicionales, debemos nosotros primeramente buscar a Dios. Buscar Amén. a Dios. Yo tengo que buscar a Dios, mi hermana tiene que buscar a Dios, usted Amén. tiene que buscar de Dios para recibir esa bendición de Dios. Pero nosotros queremos las cosas de atrás para adelante. Amén. Queremos la bendición. Ya, Señor, si tú me bendices, yo te sirvo. Señor, si tú me das tal cosa, yo te sirvo. Amén. Señor, si pasa esto, yo te voy a servir, yo te voy a buscar. No. Uno primeramente tiene que buscar de Dios, y si Dios quiere nos va a dar aquello, porque tampoco está obligado a darnos lo que nosotros queremos. Amén. Pero siempre el Señor va supliendo a sus hijos y va dando esas bendiciones. Y no solamente, mi hermano, hay que pensar, como nos comentaba nuestra hermana Axa adelante, bendiciones ya económicas. Y porque muchas veces, por ejemplo, uno mismo de repente empieza ya bendiciones, ya que llegue alguna ofrenda, que llegue, no sé, mercadería, que lleguen cosas materiales, ¿ya? Y que Dios puede bendecir así, porque Amén. vemos a Abraham que tenía muchas cosas, o sea, era una persona con recursos. Pero Dios lo que más quiere bendecirnos a nosotros es la parte espiritual, Amén. de buscar de Dios, tener esa necesidad de Dios, de que nosotros seamos bendición para otros. Entonces, el Señor nos ayude. Amén. Como mencionaba usted, a veces nosotros condicionamos al Señor. Claro. ¿Cuántas veces, por ejemplo, las personas, claro, Dios usa a veces como un llamado a alguien que está enfermo, y la persona dice, ya, si Dios me sana, yo prometo que le voy a servir? Entonces trata como de negociar con el Señor. Y tristemente uno lo ha visto, Sí. Que personas que le prometen al Señor que le van a servir, Lamentablemente. si Dios lo sana, si Dios hace un milagro, si Dios le responde, y tristemente las personas después se olvidan de estas promesas y no cumplen. Claro. Entonces la palabra condena aquello, que dice que cuando uno le hace promesa al Señor, no debe tardarse en cumplirla. Claro. Amén. Entonces, qué importante aquello. Y claro, Abraham no condiciona al Señor. Y parte, como decía usted, las bendiciones, o sea, Dios primero lo llama a renunciar. Claro. Que cuando no renunciamos, esto impide que Dios nos bendiga. Claro. Primero hubo una renuncia, luego hubo obediencia. Claro. Entonces hay como pasos para nosotros llegar a la bendición, y que no solamente la bendición se traduce en algo material. Claro. A veces como que valoramos poco las bendiciones Sí, espirituales. Lamentablemente. A veces valoramos poco, por ejemplo, el tiempo de orar es una bendición, Sí, pasar tiempo con el Señor. Yo pensaba en esto, por ejemplo, ahí a Abraham el Señor se le aparece, dice, se le revela, se le manifiesta, se apersona, pero nosotros muchas veces no estamos dispuestos a pasar tiempo con el Señor en oración, Sí. y la presencia de Dios está. O sea, el Señor nos llama, nos invita de manera constante por medio de la palabra a que vayamos y oremos sin cesar, incluso dice. Amén, O sea, amén. sin detenernos, sin Claro. parar. Pero esto es lo que menos hacemos, el querer nosotros pasar tiempo con el Señor. Amén. Entonces, y orar y estar en la presencia del Señor es una bendición espiritual. Claro. Entonces, a veces nuestro concepto de bendición como que se distorsiona con el concepto del mundo. Claro. Claro, porque, por ejemplo, claro, en este caso el Señor le dice a Abraham que iba a bendecir a sus descendientes con esa tierra. Claro, le está dando Amén. algo material, Amén. ¿cierto? Pero también el Señor, porque Abraham no creo que haya estado como escaso de recursos, po. Amén. Porque si vemos cómo él iba con muchas cosas, entonces por algo el Señor le dice, yo te voy a bendecir. Pero claro, él obviamente, después vemos que Abraham también fue una persona de muchos recursos, pero igual lo bendijo mucho Abraham. Amén. Pero él como persona, él era una bendición. Yo creo que él a donde llegaba,
él, no sé, hablaba de Dios, empezaba a conversar de ese Dios que se le apareció. Me imagino yo que empezaba a hablarles. O él estaba ahí y a esas personas le empezaba a ir bien, como en el caso de, por ejemplo, Jacob, cuando fue con Labán. El tiempo que estuvo Jacob con Labán, a Labán le fue espectacular. De hecho, no quería ni que se fuera, ¿cierto? Le fue súper bien en la parte económica, le fue muy bien. Y él le puso traba y traba y traba para que no se fuera, porque se le iba a ir la bendición de la parte económica, ¿ya? Pero nosotros como personas debemos ser de bendición para otros. O sea, no, claro, como ya le decía adelante, no vamos a hacer moneditas de oro que a todos le vamos a caer bien. Pero sí, por ejemplo, decir, hoy no, quizás esta hermana no me cae muy bien, pero el Señor la usa, po. El Señor la usa para hablar del Señor. Quizás no la paso, como se la mastico, pero no la trago. Se saca en Chile. Pero ahí vemos que realmente nosotros debemos ser de bendición, ¿ya? De bendición para otros. ¿Por qué? Porque Dios nos manda eso, po. Ya no es solamente esta promesa para Abraham, ya, porque Abraham sí fue de tremenda bendición, pero nosotros también, nuestra persona. Quizás nosotros no podemos dar quizás recursos, dinero, pero sí podemos dar una palabra de aliento. Estar orando por la persona, ya, estar orando, clamando. Si el hermano sabe que estamos orando por usted, es como cuando Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Gloria. ¿Y qué pasó? Le dio esa persona se sanó. O sea, nosotros podemos dar otro tipo de bendiciones. Pero ¿cómo podemos ser nosotros de bendición si nosotros buscamos a Dios? Porque si no estamos llenos de Dios, ¿qué vamos a dar nosotros? No podemos dar nada si no estamos llenos de Dios. Qué importante eso que menciona usted, porque por ejemplo, cosas materiales, a veces la gente es como que es renuente a bendecir a otro cuando hay avaricia y codicia en el corazón. Pero a veces, por ejemplo, ¿cuántas veces uno mismo ha estado como necesitado de una palabra? De que alguien ore por uno y uno dice, mira al alrededor y como que no hay quien en el fondo haga esa labor, porque uno no siempre está fuerte espiritualmente. A veces pasan las personas por tiempos de sequía espiritual o por tiempos de prueba, por tiempos de dificultad, y a veces como que se necesitan esas personas que puedan dar una palabra, que puedan decir, hermano, vamos a orar, voy a ayunar, ayunemos, oremos, busquemos del Señor. Entonces, claro, es que nosotros tengamos esa concepción de que podemos ser de bendición en ese ámbito, es importante, y como usted menciona, no podemos ser de bendición si no nos relacionamos con el Dios que bendice. Yo pensaba en esto cuando leíamos esa palabra de Ageo, me quedó como muy latente esa palabra, el Señor me habló. Yo pensaba en esto, cuán necios somos a veces, porque como que nos atrapamos con la bendición. La bendición muchas veces se convierte como en una trampa para nuestra carne, y nos quedamos con la bendición y vamos tras la bendición, pero dejamos al que bendice. Si aquí la fuente de bendición es el Señor. Entonces, si nosotros no buscamos a Dios, la bendición podemos nosotros, porque aquí Abraham pudo haberse sentido satisfecho. Cuando llegó a Harán, ya comenzó Dios a darle señales de que lo iba a bendecir. Le consiguió sirvientes, consiguió amasar bienes, y él pudo haber dicho, bueno, ahora estoy bien, pues estoy cómodo. Pero sin embargo, no, él iba tras la bendición del Señor, o sea, para él Dios era la bendición. Y si él se hubiese quedado ahí en Harán, se hubiese sentido como conforme, el Señor no se le habría aparecido ahí en Siquem. Entonces, qué importante aquello. Gloria al Señor. Ya vamos a dejar hasta aquí. Nos quedan 2 minutos ya para las 3 ya. Y le damos gracias al Señor por habernos permitido hablar esta palabra. Y bueno, vamos a leer los últimos saludos para ya estarnos despidiendo. Nuestra hermana Nelly nos dice, Dios les bendiga a mis amadas hermanas, qué grato escuchar enseñanza a través de sus vidas. Me edifica mucho, aleluya, compartido el programa, amén, gloria al Señor. Nuestra pastora Cecilia nos dice, hermosa la palabra, bendiciones a mis hermanas, cada día les use el Señor grandemente. Así que ya vamos a estar culminando ya este programa, y bueno, animarles, mis hermanos,
Si usted quiere enviar alguna ofrenda para el ministerio de la palabra, ya. Amén. Ahí mande su ofrenda, mis hermanos. El número del hermano Richard es más 569-5318-6585, para que usted le pueda estar escribiendo para que ahí se pueda estar comunicando con él, para que usted pueda enviar esa ofrenda, ya para que podamos seguir en el programa. Gracias al Señor, ya se canceló este mes, ahora hay que juntar para el otro mes. Así que, bueno, que el Señor nos ayude, debemos ser de fe, como nos dice la palabra del Señor. Amén. Así que ahí, si usted quiere mandar alguna ofrenda, alguna colaboración, ahí escríbale al hermano Richard, y yo, Dios mediante, voy a poner una cuenta Tempo, ya, o cuenta Ruth, si es que usted quiere enviar alguna ofrenda para la gloria del Señor. Bueno, yo me despido, ya, y le doy gracias al Señor por esta oportunidad, y mi hermanita Axa, despídase. Amén. Bueno, una bendición la palabra del Señor, que el Señor les bendiga grandemente, y nos estaremos viendo el próximo lunes si el Señor nos da vida. Gloria Amén. al Señor.